que hoy es 14 de mayo de 2025. Un momento en el cual la Corte Suprema tiene 3 integrantes. Y más allá de que después les voy a complicar un poco la pregunta, la versión simplificada sería si esos 3 integrantes pueden dictar sentencias por 2 votos contra 1 o no. El o no querría decir que como mínimo tendría que haber 3 de acuerdo para que pudiera haber una sentencia válida, y en cambio la afirmación del 2 a 1 implicaría la afirmación de la validez de una sentencia en la cual, por ejemplo, 2 jueces proponen confirmar una sentencia y un juez propone revocar. Esto, que es lo único en que nos vamos a enfocar hoy, lo digo, por más que después volvamos a esto para quedarnos en esto, tiene implicancias que van más allá. Por ejemplo, supónganse que el año que viene la Corte tiene 5 jueces de vuelta. Bueno, aun cuando tiene 5, se va a dar a veces la situación en la que solo 3 estén habilitados para intervenir en un caso determinado. Perdón, Santiago, me están diciendo que no se escucha, así que vamos a habilitar el micrófono. No hace falta que lo pongas como he dicho, pero quizás en el... Perfecto. Mientras les pregunto, por ejemplo, Miguel, ¿por qué podría pasar el año que viene si hay 5 jueces en la Corte que en un caso determinado haya solo 3 habilitados para votar? Creo que pueden votar 2 a 1. Pero a ver, eso no sería lo que estoy preguntando. ¿Era 5? Sí, ¿por qué podría ser que en un caso solo haya 3 habilitados para votar? Por ejemplo, Sí, porque hemos sido recusados o... Por ejemplo, porque 2 fueron recusados. Por ejemplo, Miguel, ¿por qué otra razón? ¿De licencia? De licencia. Yo nunca vi No. eso en la Corte Suprema, pero es una buena observación. Desde luego nunca vi que diga el juez tal está en uso de licencia. ¿Por qué? En tribunales colegiados sucede. Claro, pero estamos hablando de uno, no de los tribunales colegiados, sino de uno. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué otra razón, además de la primera mencionada, que fue que estén recusados 2? Excusaciones, que se hayan excusado 2. Tercera razón, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿por qué podrían quedar con 3 siendo 5 el año que viene? Te ayudo, por la muerte de alguno. ¿Qué tal? Qué lindo. Es un hecho muy importante de la vida. O sea, eso podría hacer que se repita la situación de hoy, y ha hecho que en el pasado se haya dado muchas veces la situación de hoy. La renuncia también. Bueno, esta es una primera implicancia que va más allá del problema al que nos vamos a circunscribir. Una segunda implicancia es que este tema del que vamos a hablar hoy se le puede poner como un telón de fondo, como esta pantalla, a este tema, el tema de la validez y la nulidad de una resolución judicial. ¿Por qué? Porque se podría decir que una sentencia dictada por 2 votos contra 1 es nula, por ejemplo. Y si fuera nula, esto tiene la implicancia de que alguien podría pedir su nulidad. Aunque no es el tema de hoy, nos puede venir bien saber, para medir la importancia del tema de hoy, que existe la posibilidad de pedir la nulidad de una sentencia de la Corte
y la Corte, por actos llamados a contrario imperio, ha declarado la nulidad de sentencias propias, no muchísimas veces, pero en bastantes ocasiones a lo largo de su historia. Entonces, este tema de si hoy la Corte puede o no puede dictar fallos 2-1 se puede traducir de otra manera con la pregunta de ¿es válido o es nulo un fallo en el cual 3 jueces están divididos? La tercera implicancia, que esta es de la que menos me voy a ocupar, pero es muy importante, me interesaría mucho seguro a Florencia, es si, suponiendo que se pueda dictar fallos por 2 votos contra 1, hoy, en 2025, suponiendo que se pueda, contra lo que dice el diario La Nación de hoy, por ejemplo, que dice que no se puede, si esos dos, para que sea válida la sentencia, tienen que estar de acuerdo solamente y necesariamente en el modo en que resuelven o también en las razones por las que resuelven en el modo que resuelven. O sea, si la coincidencia de fundamentos de los dos es una condición de validez de la sentencia. De eso tampoco vamos a tratar hoy, porque al nosotros decir que hoy vamos a ver si es válida una sentencia 2-1, indirectamente vamos a estar descartando, en caso de que la respuesta sea negativa, la relevancia de la pregunta por los fundamentos. Si yo digo que tiene que haber 3 de acuerdo para la resolución, no importa si tienen que estar de acuerdo o no los 3 en los fundamentos. 2-1 va a ser inválida en cualquier caso. Después, capaz, se va a ver esto con un poco más de claridad. Así que este es nuestro tema. Por supuesto, este tema también se relaciona con el problema de los conjueces y se relaciona con la acordada que comenta el artículo publicado en El Derecho que se les envió a ustedes de fin del año pasado sobre este tema de cuándo, cómo corresponde nombrar un conjuez. En este sentido les cuento que acá tengo un recorte del diario, creo que lo tengo en el bolsillo, lo dejo acá por si alguien lo quiere ver después. En el diario de hoy sale algo relacionado con los conjueces en una causa de la ruta del dinero que tiene todo que ver con esto, pero en este diario que es del sábado dice: Lorenzetti les pidió a sus colegas que rechacen su recusación, y este es otro problema relacionado porque el pedido que según dice el artículo habría hecho a Lorenzetti, acá se citan hasta mails que les mandó a sus 2 colegas, presupone que 2 pueden resolver la recusación. Nosotros vamos a tratar el tema de sentencias, pero también está el problema de actos de otra entidad, como la aceptación o no de una recusación, y en general acto de superintendencia. Por supuesto que el que puede lo más puede lo menos. Si hoy concluimos que en el 2025 la Corte puede dictar una sentencia de fondo por 2 votos contra 1, mucho más le puede aceptar una recusación a Lorenzetti por 2 votos contra 1, y mucho más puede resolver una cuestión de superintendencia en que un juez está en desacuerdo, que ha pasado un montón últimamente con nombramiento de funcionarios en oficinas. Hoy estuve con un funcionario que, como les conté el año pasado, que acá estaban algunos, como Florencia por ejemplo, que es un funcionario que en su nombramiento hubo una disidencia. Es verdad que en ese momento había 4 jueces en la Corte, entonces fue un 3-1. Así que no plantea el problema que nos interesa hoy. Pero de todas maneras yo les decía el año pasado que el juez que había votado en disidencia en el nombramiento de este funcionario, que era un nombramiento por 6 meses interino, y que hoy me contó él que sigue estando después de 1 año y medio como interino con innovaciones por ahora,
me contó que en todas las renovaciones el que había votado en disidencia vota con la mayoría ahora, que es un tema que tratamos el año pasado. Bueno, empezaré por contarles, para los que no lo sepan, yo lo aprendí hace bastante poco esto, que en Estados Unidos la respuesta a una situación análoga a la nuestra hoy, puede la Corte fallar 2-1, es afirmativa. Allá hay una regla según la cual los tribunales colegiados, cuando por alguna razón no están integrados por todos los miembros que la ley establece para ese tribunal, pueden contar los votos para sumar una mayoría sobre los que están presentes en el acuerdo. Se dice the sitting judges, los que están sentados. En algunas otras normas que reglamentan esto y sentencias que comentan esta práctica, se dice, en vez de decir the sitting judges, se dice the quorum. Y por quórum, en ese contexto, se refiere a the sitting judges. Por ejemplo, hoy 3. Suponiendo que están los 3 en un acuerdo, porque tampoco hay que descartar que pueda haber menos de 3. Cosa que se da, por ejemplo, en este caso que acabamos de ver, donde va a haber 2 solamente. Porque hay uno, que es el que está siendo recusado, que no va a intervenir por lo menos en su recusación. Podría eventualmente haber un empate 1-1 entre Rosenkrantz y Rosati, perfectamente, respecto de la recusación de Lorenzetti, pero también podría pasar en una sentencia de fondo, hoy que hay 3, que el problema no sea si 2-1 sí o no, sino qué pasa cuando quedan 1-1. Es más, podría quedar 1-0 también, porque 2 de los 3 estén recusados, excusados, impedidos por algún otro motivo. Y por supuesto que puede pasar, y va a pasar, que queden 0. En todos los casos en que se plantean cuestiones de sueldos judiciales, ha habido muchos, por ejemplo, en la ciudad, en la justicia de la ciudad, y antes, en la época del caso Bonolino Peró, en Nación, se excusan todos los jueces de la Corte. Bueno. Volviendo entonces al telón de fondo de Estados Unidos, es un telón de fondo importante porque cuando la Argentina legisla por primera vez sobre este tema, ya estaba desde 1789, no mucho antes, la Judiciary Act, que establece las reglas en esta materia, y en esa Judiciary Act se habla expresamente del quórum. Generalmente la regla del quórum en Estados Unidos es que para que pueda empezar a sesionar un tribunal colegiado tienen que estar presentes más de la mitad de los miembros. Y a lo largo de la historia de la Corte, que en Estados Unidos tuvo 6, 7, 9 y 10 miembros en distintos momentos de la historia, en todos los casos, menos en el régimen actual, la regla fue que hay quórum si hay más de la mitad. Entonces, por ejemplo, cuando tenía 9 jueces, pero antes de que se instaurara la regla actual que les voy a contar, ¿cuánto era, Nicolás, más de la mitad? 9 jueces. Eran 6. 5. Más de la mitad es 5. La mitad es 4,5. 5 es más de la mitad. Esa fue la regla que rigió cuando tenía 6, cuando tenía 10, cuando tenía 7 y durante un tiempo, desde que tuvo 9 y desde hace mucho tiempo ahora, como comentó Nicolás recién, la ley vigente hoy se apartó de la regla de si hay más de la mitad podemos empezar a sesionar y se agravó. Hoy dice expresamente la ley vigente allá que tiene que haber un quórum de 6 para que la Corte pueda sesionar. O sea, es una mayoría agravada
y es un apartamiento, por alguna razón no explicada, del régimen común del common law, según el cual en cualquier cuerpo colegiado, tribunalicio, basta con que estén más de la mitad. Acá no, porque más de la mitad es 5 y ahora se pide que haya 6. Y como ya les dije que la práctica en el common law es contar la mayoría sobre el quórum y no sobre 9, que es el número legal allá, entonces va a pasar, y ha pasado un montón de veces, que teniendo la corte, por ejemplo, 7 jueces, porque 2 se murieron y no se los pudo reponer a tiempo, como nos pasa acá en Argentina, la corte diga, somos 7, 4 piensan así, 3 piensan al revés, la mayoría se cuenta sobre el quórum, sale un fallo 4 contra 3. O son 6, 4 piensan así, 2 piensan así, sale un fallo 4 contra 2. Hay una colección de fallos. Yo estaba mirando que en el año 71 nomás, por poner un ejemplo, hubo 16 fallos que salieron por una mayoría que no es mayoría respecto de 9, o sea 4. Siempre con el piso del quórum. Si la corte queda con 5, de acuerdo con la regla actual, no puede sesionar. Bueno, este es el telón de fondo sobre el cual se reglamenta el quórum en la Argentina. Primero, la primera reglamentación es durante la vigencia de la Constitución tal como estaba en 1853. Es una ley de 1858 que no está vigente, que duró muy poco, y después vino ya con el régimen de la Constitución reformada en 1860 y con la primera Corte Suprema ya con un número de 5 jueces fijado por ley, a diferencia de lo que pasaba en 1853, donde la Constitución misma fijaba el número de jueces en 9. En cambio, en el 60 se saca esa cláusula, sale la ley 27 y la ley 27 tiene un artículo 9 que a primera vista y con el telón de fondo del derecho estadounidense tan idolatrado por el legislador de la ley 27, que fue el Congreso que aprobó la reforma de 1860, era un legislador cuasi constituyente, que es muy fácil interpretar el vocabulario del artículo 9 de la ley 27 cuando habla de que es necesaria la asistencia, dice así. Joaquín B. González dice que es sinónimo de concurrencia, quiere decir lo mismo, quiere decir quórum, que hace falta que esté en la mayoría de los 5. O sea, Florencia, ¿cuántos? 3. Si hay 3, hay quórum. Si hay 4 también, si hay 5 también. Pero ahora tenemos 3 nada más. Y esa regla, ahora en otras leyes, sigue vigente hoy. Con otras reglas. O sea, con 3 hay quórum. Que no es nuestra pregunta. Nuestra pregunta es si esos 3 pueden fallar 2-1. Pero no cabe duda de que nunca podrían fallar 2-0. ¿Por qué? No por un problema de mayorías. Porque no habría quórum en esa corte. Y no se olviden de que esta corte actual puede quedar con 2 mañana. Hoy seguro que en algún caso ya hay 2. Algunos ya no intervienen por las razones que hablamos o por otra muy común, que es que alguno de los 3 ponga en un memo que circula internamente las palabritas no firmo, sin excusarse. Bueno, pero ¿qué pasa? El legislador patrio, también influido por la legislación española, yo no la he estudiado, pero no tengo duda de que esto viene de ahí, acto seguido incluye algo que en Estados Unidos no existe. Lo incluye en la ley 27 y en la ley 50, que es del mismo año,
Y ya estaba en esa ley de 1858 que les mencioné antes, que tuvo una vigencia muy efímera. ¿Y qué es esto que incluye? Los jueces suplentes, los conjueces. Esto a nivel federal no existe en Estados Unidos. Entonces, alguien fácilmente podría pensar así, fácilmente, es muy tentador pensar así. En Estados Unidos calculan la mayoría sobre el quórum porque no hay conjueces. O, dicho de otra manera, pero es decir algo muy parecido, nosotros, como tenemos conjueces, jamás estaríamos autorizados a hacer lo que Miguel sugería antes, que es permitir un 2-1. Sino, ¿para qué están los conjueces? Están justamente para que no haya 2-1. Esto no lo estoy afirmando yo, digo que es una tentación pensarlo. Ya vamos a ver que no es tan así. Pero la primera tentación al ver los conjueces tiene que ser esta: la mayoría tiene que ser sobre el número legal. El número legal es 5. Para que haya mayoría tiene que ser o un 3-0, o un 3-1, o un 3-2, o un 4-0, o un 4-1, y nada más. Nunca un 2-1. 2-1 con jueces. Esta sería la primera aproximación. ¿Qué tipos de conjueces? Ya de entrada, a mitad del siglo XIX, había 2 tipos de conjueces, igual que hoy. A lo largo de los años varió un poco la preferencia legislativa por unos y por otros. Los unos son conjueces-jueces y los otros son conjueces abogados particulares, o como lo llama una de estas leyes, no me acuerdo de cuál, abogadores. Los conjueces-jueces fue variando a lo largo del tiempo esto, pero casi siempre fueron camaristas. Al principio tampoco había mucho más para elegir. Hoy los conjueces-jueces son, como sale en el diario de hoy, los presidentes de las cámaras federales. Según dice el periodista de La Nación, cuando se sorteen conjueces el 19 de mayo para la causa de la ruta del dinero, se van a excluir de las listas de los presidentes de las cámaras federales las cámaras o la cámara que haya dictado sentencia en, que acá veo que aprueba, yo no entiendo por qué habría de hacerlo si el juez en cuestión no intervino en la causa. No sé, ¿vos qué opinás, que sos un interno prácticamente? No, estoy de acuerdo con vos, pero creo que digamos, siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Sí. Si una cámara intervino, no importa que el tipo estuvo en la otra sala, nada. Exactamente. Como Me parece los limpian sin... absurdo, Sí, pero sí. bueno, no importa. Y en segundo lugar, el régimen actual establece que si ningún presidente de la Cámara Federal es elegible, por ejemplo, porque están todos excusados, como ya les conté que pasa en las causas de sueldos, entre otras. ¿Se les ocurre alguna otra además de sueldos donde jubilaciones? La de la ciudad, que a mí me llamaron de conjuez en el Fuero de Contencioso Administrativo Tributario, eran de jubilaciones. ¿Qué más? ¿Qué otra podría ser que se excuse todo el tiempo? Obra social. Obra social. Bien, ¿alguna más? Yo decía alguna licencia en particular. Bueno, lo tendría que afectar a todos. Sí, algo A todos. reglamentario. Igual es interesante, por ejemplo, en la que intervine yo como juez, se excusaban todos, pero los que entraban después, como no estaban sujetos a un determinado régimen, ganancias, ahí fue cuando yo me quedé sin trabajo como juez. Al principio no quería saber nada, pero después le tomé el gusto y me sacaron todos los expedientes. Yo le decía, pero este expediente ya está muy avanzado, yo ya hice actos judiciales, no importa. Hay alguien nuevo, a vos a ver qué te pagaste, este tiene sueldo, chao, a casa. Me quedé sin el sueldo. ¿Fue natural? Exacto, es lo que yo le decía. Le decía, pero Vidal Campos me enseñó que si había actos procesales cumplidos, pero bueno, también algunos dicen que es en materia penal, solamente que es relevante eso, y esto no era en materia penal, entonces reestructuración de la justicia. Bueno, después, si ninguno puede, abogados. El régimen actual es de una lista de abogados. Sobre esto les digo dos cosas al pasar. Una es que en su momento
la Corte declaró inconstitucional esta lista, porque sostuvo, sin mucha justificación, que para poder alguien ser nombrado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que ser nombrado por la misma cantidad de votos que un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que uno podría decir, esto es ridículo, o no. Pero bueno, así fue, entonces se le declaró inconstitucional. Después se nombró con los 2/3 a un número de personas, o sea que hubo una lista, pero ahora la Corte, sin que nadie le pida, en la acordada esta de fin de año, observó, hizo notar que está vencida la lista. Porque en virtud de una norma vigente, esa lista dura 3 años. Y después de 3 años cae. No sé por qué. Podría no caer, podría seguir la lista, pero no. Acá en esta acordada que se les mandó a ustedes con el comentario, resuelve que está caída. Entonces, claro, es mucho más complicado nombrar con jueces y en algunos casos es imposible. Porque si la lista está caída o es inconstitucional y todos los presidentes de la Cámara se excusan, ¡chan! ¿Dónde estamos en ese escenario? Estamos en Estados Unidos, sin conjueces. Entonces, el objetor inicial puede decir, bueno, ahora es el momento de contar la mayoría sobre el quórum, porque antes no, está esta alternativa, pero ahora no la tengo, supónganse. Por cierto, les cuento que cuando la Corte tenía por ley 9 jueces y quedó con 7 durante más o menos 2 años, más o menos del 2006 al 2008. Esto lo estuve releyendo, preparando la clase, me había olvidado por completo. Roberto Gargarella escribió un artículo en La Nación diciendo que, dada la situación, que eran 7 jueces y tenía que haber 9, y no se nombraba a los nuevos, no sé si les suena familiar esta situación, entonces esos 7 tenían que contar la mayoría sobre el quórum. Ya se sabía de pasillo que había 4 que estaban de acuerdo en cómo resolver la pacificación. Pero claro, como había un mantra que se repite hoy todos los días, como hoy dice todos los días el diario, la Corte no puede resolver sentencias 2-1, antes era, la Corte no puede resolver sentencias 4-3. Y él dijo, sí, puede, no dijo ni Estados Unidos ni nada, dijo esto no da para más, que se pongan de acuerdo y lo saquen 4-3, ellos tienen la potestad de hacerlo. El telón de fondo de esta sugerencia era que había un grupo de ONG que se llamaban, ahora no me acuerdo, algo como Amigos de la Corte Suprema, ¿vos te acordás? Bueno, este grupo hizo un documento, eran Poder Ciudadano, Conciencia, ADC, hicieron un documento muy largo sobre la situación anómala que era igual a la actual, igual porque 3 es a 5, lo que 7 es a 9, es igual, exacto. Y en ese documento se decía también, sin citar a Estados Unidos, se decía, dadas las circunstancias, que se pongan de acuerdo y digan, mientras dure esto, 4 es mayoría, que vendría a ser hoy 2 es mayoría. Bueno, acá preguntas que les dejo flotando, a ver, le pregunto a cualquiera que quiera contestar de esta ala, es si es relevante a los efectos de contestar la pregunta circunscripta. ¿La Corte puede dictar sentencias 2-1? El que 4 sobre 7 es un número más grande, 4 que 2, o si esto es irrelevante. ¿Cómo lo ves? A los fines de la resolución, irrelevante. Irrelevante. No, irrelevante. Irrelevante. Yo pienso que si hoy le preguntan a alguno de estos profesores, seguro que dicen, no, 2-1 no. ¿Cómo 2 tipos van a decidir una sentencia? 4 puede ser, o sea, relevante. Yo no digo relevante, pero digo que estoy seguro de que algunos que te dirían, ok, 4-3, te dirían, nunca 2-1. No puedes permitir que 2 personas te resuelvan. Me viene un déjà vu de cuando fuiste profesor mío en el doctorado. Bueno, un déjà vu bueno. No, sobre este tema, que creo que habías hecho un artículo,
no sé si era Argibay, no sé quién, que fue de 2016, una cosa así, que vos habías hablado algo de las mayorías en ese momento. Sí, sí. Ah, acá está, mirá. Ahí está, bueno. Lo tengo acá, después te lo puedo regalar. Bueno, Sí, me acuerdo. esta pregunta se relaciona con otra, que es, ¿de qué no venís a hablar de quórum en un órgano colegiado de 5 jueces? Quórum es una palabra para cuando hay 254 diputados. Entonces queremos saber, se aprietan los botones o se pone, ¿cómo se llama? Diputrucho, se sienta alguien. Ahí tiene sentido hablar de quórum. Pero esto es un divague, que hablemos de, no, la Corte tiene quórum si hay 3. Son objeciones interesantes. 4 no es 2, quórum Congreso. Y yo le podría contestar, bueno, pero la Judiciary Act habla de quórum. Y la persona me podría contestar, bueno, andate a vivir a Estados Unidos. Si querés ser tan tonto como ellos, que hablen de quórum, ¿cómo van a hablar de quórum? En fin, preguntas sin respuesta. Este es el telón de fondo, entonces, esta práctica. Esta es una diferencia. Nosotros tenemos jueces suplentes o jueces de 2 tipos, con 2 vertientes, unos del Poder Judicial, otros de la profesión. Ahora voy a introducir una distinción que va a intentar minimizar el argumento. Voy a vos. El argumento de la anotás, Florencia. Y también Perfecto. tenemos un suplente. Sí, cuando paro recogemos todas. El argumento de la diferencia. Esto lo va a minimizar. Les recuerdo cuál es el argumento de la diferencia. El argumento de la diferencia es: nosotros no podemos contar la mayoría sobre el quórum porque somos distintos en esto a Estados Unidos. Hemos introducido los conjueces que ellos no los tienen. Ahora lo vamos a relativizar, este argumento, y nos vamos a preguntar, que para mí preparar esta clase me sirvió para preguntármelo por primera vez, si los conjueces acaso no habrán sido previstos por el legislador patrio solamente para cuando no hay quórum. Porque si los conjueces están para eso, la diferencia ya pierde importancia. Si la Corte queda con 2 jueces, porque Dios no lo quiera, hoy se muere uno de los 3 que están, este argumento diría, bueno, ahora tienen relevancia los conjueces, solamente ahora. Hasta hoy pueden resolver 2-1, como lo harían si estuvieran en Estados Unidos. En cambio, mañana que quedan 2, ahí va a haber que sortear con jueces en todos los casos. Nadie estaría en desacuerdo con esto. Sería una prueba acabada de que tiene sentido hablar de quórum, porque al haber 2 jueces no hay quórum. Entonces se sortearía con jueces para todos los casos, ahora de acuerdo al régimen de la acordada de fin del año pasado. En cambio, cuando en Estados Unidos, como ya les dije, la Corte se queda sin quórum, ¿con qué número se queda hoy sin quórum, Florencia, la Corte en Estados Unidos? Sí. 5. Porque hoy el régimen legal es 6. O sea que si se queda con 5, 4, 3, no tiene quórum. ¿Qué pasa allá si se queda sin quórum y el presidente y el Senado no se ponen de acuerdo? Pasa que la Corte no puede resolver casos. No hay salida. Y esto ha pasado en la historia. Ha pasado en la historia que en esta situación de no quórum, 5 jueces, se pasa el caso para el año siguiente, esperando que el año siguiente se sume, si hay 5, al menos 1, y ahí ya hay quórum. Bueno, ¿ven que el argumento de decir los conjueces están solo para asegurar el quórum tiene sentido? Yo puedo seguir afirmando la diferencia y diciendo, en Estados Unidos no tienen esto, nosotros lo tenemos, y
afirmar que puedo dictar sentencias 2-1 de la misma manera que ellos pueden dictar sentencias 4-3 y 4-2. Pero este aquí, que en la legislación patria, desde el artículo 8 de la ley 27 de 1862 hasta el día de hoy, los conjueces están previstos para dos cosas, no solamente para una. Y eso es lo que vuelve a traer el argumento de la diferencia con Estados Unidos y torna más difícil argumentar que hoy la Corte pueda fallar por 2-1. ¿Por qué? Porque la normativa siempre dijo, primero, con jueces en caso de impedimento, recusación, excusación, vacancia. Queda con 4, no hay problema, queda con 3, no hay problema, queda con 2, con jueces. Entonces, esto lo podemos llamar un primer supuesto de conjuez, que es conjuez para asegurar el quórum. Pero, el artículo 8 de la ley 27 y todos sus sucesores establecen que también se debe llamar a conjueces, dice así, en caso de discordia. ¿Qué quiere decir en caso de discordia? Quiere decir en caso en que haya disidencias. Pero claro, si el fallo es por 3 votos contra 2, estaría hablando de 1 a 1. por 4 votos contra 1, por 3 votos contra 1, hay discordia en todos esos casos, pero en esos casos no se llama a conjueces porque está asegurado el quórum. Entonces, la referencia a la discordia como causal de conjueces no puede ser esa. Es más, hay un caso, Estefanía, que tiene más o menos unos 100 años, en el cual la Corte dijo que en casos donde hay un 3-1, por ejemplo, o un 3-0, en lo que se ha pedido la nulidad de la sentencia porque no estaban los 5, la Corte ha dicho, no hay nulidad porque hay quórum y la parte pudo haber pedido la integración del tribunal en pleno y no lo hizo. Como diciendo, cuando hay 3-1, cuando hay 3-0, es una opción el llamamiento con jueces que depende del pedido de parte. Yo creo que hoy esto está muy poco claro, cómo es esto hoy, y en la historia también estaba muy poco claro quién paga el conjuez en estos casos. Porque en estos casos, como el conjuez en estos casos es una opción renunciable por la parte, hay quórum, y hay una mayoría sobre el número total, 3-1, 3-0. Entonces, si el tipo quiere que estén los 5, que pague él. Hay algunas legislaciones en algunos momentos que dicen que en esos casos es a costa de la parte que pide la integración plena. Y si no la hizo oportunamente, después no puede pedir la nulidad. Bien. Entonces, si el supuesto de discordia, en el cual hay obligación de llamar a conjueces, no se refiere a los casos de una discordia de 3-1 o de 3-2, un argumento sería que se tiene que referir a los casos de 2-1, que habiendo quórum de 3, como hoy, haya uno en disidencia, en discordia. Entonces, que lo que quiere decir la norma vigente hoy, que es parecida a la de la ley 27, es que en ese caso hay que llamar a conjuez. Y, según esta interpretación, no serían posibles las sentencias por 2 votos contra 1. Para recapitular y para hacer el primer frenazo de la tarde y recoger las preguntas de acá y de allá y después hacer el segundo tirón, para recapitular, según esta segunda interpretación, los conjueces no están solamente para asegurar el quórum. Hay
dos escenarios en los que los conjueces son necesarios según esta segunda interpretación. Una es cuando no hay quórum. Hay dos jueces, hay que llamar a un conjuez. Y la otra es cuando, habiendo quórum, están divididos de una manera que hace que la mayoría no sea mayoría sobre el número de 5, sino solo sobre el número de 3. Entonces hay que llamar a un conjuez. El conjuez, si está 2-1, hay dos escenarios posibles. ¿Cuáles serían, María José? Tengo 2, tengo 1 y se va a sumar un conjuez. ¿Cuál sería él? Los dos escenarios posibles de lo que puede pasar al sumarse este conjuez a esta causa. ¿Y pasarían a ser 4? Sí, pasarían a ser 4. ¿Qué podría hacer el nuevo integrante de la Corte? El ad hoc. ¿Y sumarse a la mayoría? Sumarse a los dos, que no son mayoría según esta interpretación, y ahí pasa a ser mayoría o 2-1. O al disidente, que deja de ser disidente, están empatados y entonces ¿qué pasa? Y van a tener No se puede. Se llama un nuevo conjuez. Se llama un nuevo conjuez porque esta es una diferencia clarísima Por con el recibir de los régimen servicios. estadounidense. En el régimen estadounidense, un 2-2 es una sentencia válida. Allá los empates tienen un valor jurídico y alguien podría pensar, bueno, debe ser porque no tienen conjueces. Puede ser, puede ser. Nosotros, como tenemos conjueces, tal vez no es por eso. ¿Cómo se aplica? Allá, cuando hay un empate en la Corte Suprema, que pasa cada vez que queda con 8, por ejemplo, cada vez que la Corte queda con 8 allá, que ocurre cada 10 años una vez por lo menos, siempre hay algún caso donde quedan 4-4. Y en esos casos queda firme la sentencia de la instancia anterior. Bueno, paramos acá entonces con más dudas y preguntas que respuestas. Empiezo, si les parece, con la pregunta de María José y después, si te parece, vos vas ordenando las que pueda ver en la pantalla. Igual no me parece que la retiro, porque era cuando preguntaste si era irrelevante o no, si quedaban 2-1 o un número mayor. Como que intuitivamente pensaba que sí, pero dándole un valor a la deliberación, me parece que no es lo mismo que sean 2 o más, pero capaz está más relacionado con cuántos jueces considero que tiene que tener la Corte, Claro. y no tanto con el sentido de si es lo mismo o no la mayoría, cómo se Yo conforma. intuyo que si le preguntaran a Roberto Gargarella, que escribió aquello cuando la Corte tenía 7, si hoy 2 pueden resolver, diría no, le falta un valor deliberativo. 4, seguramente. Bien, teníamos una pregunta, Antonella, si querés levantar el micrófono. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por sus clases. A mí me quedó una duda, pero porque se me cortó y no entendí bien el concepto. A ver si lo entendí. Si, por ejemplo, la Corte debería en el ideal tener 9, ejemplo que usted da, y en realidad tiene 7. No me quedó claro ahí, ¿el quórum se computa en los 7 o en el ideal de los 9? Perfecto. Si hay 7 jueces, el quórum es 7 y la pregunta es si 4 pueden resolver algo o si hace falta que sean 5 de los 7. Son las dos posibilidades que son equivalentes a que en la situación de hoy, si 2 son suficientes, es equivalente a 4, o si tienen que estar los 3 de acuerdo. ¿Puedo comentar? Me quedé con esto último de Estados Unidos. O sea que, en realidad, si 4 confirman y 4 revocan, al final están ganando los que, digamos, si se cumple la instancia anterior. Siempre, Si no hay una sensación siempre en el régimen del common law sale ganando el que fue llevado en apelación, en caso de empate. El que fue arrastrado a la instancia superior gana porque hay como una presunción a favor de la instancia anterior. Pero de los decisores, me llama la atención que al final los que confirmaron se les dio más valor que los que revocaron. Exacto. Sí. Sí, porque el foco no está puesto Sí, en los revisores. aunque- Sí, pero yo como ministro de la Claro, Corte, exactamente, exactamente. 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 Aunque el valor del precedente, si no hay. Claro, ahí justo iba a decir algo de eso, que toda esta clase no es sobre el precedente, sino sobre validez y nulidad. Pero, en el caso del empate, el empate es una sentencia válida,
pero no constituye precedente esa sentencia de la Corte. Y la sentencia de Cámara, de la Cámara Federal, o de una Suprema Corte de un Estado, que queda firme en virtud del empate, no es confirmada por la Corte. O sea que no es precedente el voto de 4 más parecido que la instancia anterior, y mucho menos todavía es precedente de la Corte lo que decidió la instancia anterior. Como el 280, como lo que la Corte dice ahora sobre el 280. Lo que la Corte dice, no como es, ¿no? Es parecido, pero vos sabés que no lo dice ahora. Eso viene de cuando salió el 280, que yo trabajaba en la Corte, un poquito después empecé a trabajar en la Corte, como se decía tanto, como salen los diarios todo el tiempo, cada vez que vean una noticia en el diario, la Corte confirmó no sé qué, es un 280, no hubo ninguna confirmación. Entonces como allá lejos y hace tiempo se quería hacer un poco de docencia, ahí se inventó esa plancha que dice, más o menos, la desestimación de un recurso extraordinario o una queja, no importa afirmar el acierto o el error de la sentencia. Bueno, con el empate, pero el empate se acerca un poco más al acierto o al error, porque vos ahí tenéis 4 que dicen es acertada, hay 4 que dicen que es equivocada. En cambio, en el 280 nada de nada. Lo mismo que cuando se desestima un certiorario ya que es parecido a lo que pasa con un... ¿Qué es el 280? El 280 es, muy bien, voy a vos, el 280 es una herramienta procesal que le permite a la Corte desestimar recursos sin dar fundamentos. Voy a hacer una pregunta un poco de futurología. Fuerte. Te voy a hacer una pregunta sobre futurología, con lo cual vos seguramente me contestes, no, yo no hago futurología. Yo no hago futurología. La pregunta es, dado este escenario que vos describís de... Pará, pero le puedo preguntar a Chat, ¿cómo se llama? No sé si acá, creo que este no está actualizado. ¿Te acuerdas cuando queríamos hablar? Dado de estas situaciones que vos describís de posibles bloqueos frente al tema de los conjueces y la constitucionalidad, ¿vos podrías vislumbrar un posible bloqueo si o cuando la Corte esté llamada a reconsiderar Levinas? Porque la mayoría que estaba en Levinas hoy no está. Es un caso, ahora tenemos 2-1, justamente. Pero, ¿qué sería el bloqueo? Y vos decís, bueno, se sigue el procedimiento de sorteo, nombramiento de presidentes de las cámaras federales. Y si todos se acusan y no quieren participar. Ya entendí. Y bueno, hay muchas personas que hoy están abogando por ese escenario, porque dicen, con todo lo que costó sacar una sentencia como esa, sería el colmo que se llame un juez y le guste a uno una posición a la otra y se cambie. Claro. Entonces, sin duda que va a haber mucho de decir, bueno, en criollo se diría, hagámonos los, ¿cómo se dice? Los bobos, ¿no? Messi dijo bobo. Hagámonos los bobos, viste, que dejen pasar el tiempo. Es lo que en la época del 2006 a 2008, en Antonella, se llamaba la cronoterapia, que se le atribuía mucho a un juez que era clave en ese momento de bloqueo, que era Fight. Y entonces se decía, bueno, que esto quede así hasta que venga el próximo. Lo que pasa es que ya hemos visto que en este momento las dificultades de que venga el próximo son muy grandes, porque el partido gobernante tiene 7 senadores o 5, dependiendo de cómo se cuente, y si gana todas las senadurías disponibles en la próxima elección, no va a tener muchos más. Esto ha hecho que yo, por ejemplo, me planteé por primera vez si no fue un error enorme el haber agravado el régimen de mayorías de nombramiento de jueces de la Corte, que hasta el año 94 era una mayoría simple del Senado, que agarrate Catalina juntar una mayoría simple hoy para el gobierno. Pero si encima es 2
tercios. Entonces, supongamos que fue con una buena intención de que los candidatos tengan un consenso mucho mayor, supongamos que fue buena la intención. Bueno, fue un desastre hasta ahora el resultado de haberla hecho tan difícil para un gobierno. Te agrego un matiz, mayoría simple o mayoría absoluta. La previa. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta, más de la mitad. Gracias. Porque podría haber habido varios candidatos y que haya una mayoría simple que sea un 25%, otro tenga un 20% y otro tenga un 18%. Y no alcanzaba con el 25%. Tenía que ser más de la mitad, mayoría absoluta. Gracias. ¿Qué más? Antes de que hagamos el siguiente tirón pre-café. Yo tengo una pregunta. Dale. No sé si quizás si yo lo entendí mal. Se puede llamar con juez en caso de discordia, ¿no? Ahora, este no es el caso de tener que ser apellido de parte, porque la parte no puede anticipar si va a haber discordia o no va a haber discordia, o cómo van a votar cada juez. O lo que pretende el legislador que haga la parte es especular cómo va a resolver cada juez que le va a resolver su caso para ver si pide que se integre el tribunal o no. No, tal cual. El caso, según lo entiendo yo, en el cual se deja a criterio de la parte el pedir a con jueces es cuando la parte sabe de antemano que no hay 5 jueces y la parte dice yo quiero que haya 5, quiero que haya tribunal pleno. Claro que no sabe antes si va a ser 5-0, 4-1, 3-1. Pero en casos en que había 4 y salió 3-1, después la parte pidió la nulidad porque no estaba el tribunal pleno, la corte le ha dicho no, usted hubiera pedido y pagado que haya 5 de entrada. Pero el caso de discordia, que prevé el llamamiento a con jueces obligatorio, aunque no se lo cumple muchísimas veces esta obligación, no se la cumple. Ahora además se usan 1000 argumentos en contra de los conjueces y se viola la ley y no se llama conjueces. El caso es cuando se decide contar la mayoría sobre el número legal y están ahí los votos y hay 2 contra 1. Entonces hay que llamar a conjueces, que es lo que van a hacer ahora en esta causa el 19 de mayo, porque según dice el diario de hoy, Rosenkrantz propone mandarla al Procurador General y los otros 2 la quieren sacar ya. O sea, hay un 2-1 perfecto ahí. Entonces se va a sortear el 19 de mayo un conjuez, ahí lo hace la Corte misma. Ahora, vos, al estar a lo que dice el diario de hoy, que no sé si es verdad, es el presidente de la Corte el que decidió en este caso que se va a llamar a un cuarto, que si ese cuarto vota con Lorenzetti y Rosati ya está, pero si vota que hay que mandar a la Procuración, ahí van a sortear a otro conjuez. Alguien podría decir también, sorteemos 2 de entrada. Se podría hacer de las dos maneras perfectamente. Y ya que sacaste este tema, ¿cuál es después voy a vos, ¿cuál es la queja más fuerte de Lorenzetti en la disidencia que hizo a esta acordada? La disidencia, la queja, es que el régimen de la acordada les permite a 2 de los 3 decidir cuándo llamar a conjueces. Según el diario, 1 puede decidir. El diario dice que un secretario le informó al presidente que acá había que llamar a un conjuez. Bueno, 1, 2, ninguno de los 2 son mayoría sobre 3. ¿Por qué uno podría decir? Supongamos que Lorenzetti es el disidente. En este caso el disidente es Rosenkrantz, según el diario. En teoría no deberíamos saber nada de esto. Un disparate total. En Estados Unidos cuando pasó algo parecido se armó un sumario, querían meter preso a todo el mundo. Bueno, alguien podría decir, yo soy Rosenkrantz, voté en disidencia, pero quiero que los otros 2 se reúnan conmigo y que los 3 seamos los 3 los que digamos acá hay que llamar a un conjuez. ¿Por qué no? Se podría perfectamente. Yo estoy en desacuerdo con ellos 2 en cómo hay que resolver este caso, pero estoy de acuerdo con ellos en que hay que llamar a un conjuez.
la mayoría de los casos se podría Y sería lo obtener. esperable, digamos. Sería lo lógico. Va a haber alguna vez en donde haya zonas grises en un caso y dos digan hay que soltar a un juez y uno no. Y bueno, ahí volvemos al problema inicial del 2 a 1. Solo para la causa de la recusación. ¿Qué cosa solo para la cosa? ¿El conjuez o por la vista que se corrió a casa ahora? No, el conjuez en este caso no es para recusación, eso es otra noticia, es para el caso de la ruta del dinero, en la cual hay dos que querrían desestimar y que queden firmes todas las condenas, y según el diario hay uno que querría que la Corte se pronuncie sobre el fondo, sobre la ley nueva, si se aplica a este caso o no, y qué sé yo. No, es para el fondo. No, la recusación es para la recusación a Lorenzetti por Cristina. Sí, que ahí, digamos, alguien podría decir, si se toma en serio la idea de que la mayoría no se puede contar sobre el quórum, hay que sortear un conjuez para resolver la recusación de Lorenzetti. No la podrían, porque aparte es importantísima esa recusación. Entonces, y no te digo cuando alguien se excusa porque le conviene que dos que son sus compañeros lo puedan liberar así nomás o lo puedan sonar cuando no quieren dejarlo excusarse, capaz que sería mejor que venga un conjuez que es de afuera y diga sí, tiene sentido este pedido, no tiene. No, digo, la disidencia respecto de la acordada se choca con el pedido de los otros. 100%, que le pida a los otros dos que lo resuelvan. Pero 100%, por muy buen punto, 100%. Yo tenía una duda, en este caso que están 2-1 con el tema de si pasa la procuración o si se resuelve. Sí. El conjuez elegiría, digamos, para que vote, para que escoja alguna de las opciones, digamos. No, la verdad que no. Saben que hay más de 2 opciones, en la mayoría de los casos de la Corte hay 4 opciones. No, el conjuez tiene libertad de hacer lo que se cante. Por ejemplo, en este caso el conjuez podría proponer que se revoque la sentencia y se le dé la razón a Lázaro Báez. Esto también plantea un escenario real, que es que haya quórum y haya 2 que digan se confirma. Uno que diga se revoca, otro que diga que vaya al procurador y otro que diga 280. Entonces a veces se ha contado la mayoría mal y se ha sumado al que confirma con el que desestima. 2 más 1 para sumar 3 sobre 5, pero ya vimos que confirmar y desestimar no es lo mismo. Perdón, Florencia, esto también lo ha hecho muchas veces la Corte, está muy mal, que se sume para contar 3 a 2 que aplican la primera parte del artículo 16, dejan sin efecto la sentencia de la instancia anterior y mandan a dictar una nueva sentencia, y hay un tercero que aplica la segunda parte del artículo 16, de la ley 48, y revoca la sentencia y rechaza la demanda y manda que se archiven los autos. Entonces tenés 2, 1 y 2 disidentes que proponen confirmar. Eso no es mayoría. Si se pudiera contar la mayoría sobre el quórum, hay mayoría de los 2 que aplican la primera parte del 16. Y otra pregunta, ¿la ley qué dice acerca de quién tiene que llamar al conjuez? La ley no lo aclara. La acordada esta dice que tiene que haber una mayoría de los que están, que es la queja de Lorenzetti. Basta con que 2 decidan que hay que llamar a conjueces, charlando con el secretario que informa al presidente y le dice, en esta causa no hay mayoría. ¿Por qué? La ley original no dice nada. No dice, no. Ahí me quedé con algo, perdón. ¿Por qué los 2 primeros tendrían mesa de la primera del 16 y la segunda parte del 16? Sí, Eran 2 y 2. No, el ejemplo era 2, 1, 2. 2 dejan sin efecto, 1 revoca y 2 confirman. Está bien. Hay algunas sentencias así, lamentablemente. Yo creo que una que comentó Lucas Bolos, que se publicó en una revista de Tucumán, me parece que es así.
Sí. No, mi pregunta tenía que ver con el caso de los jueces cuando hay discordia. Sí. Que la discordia también puede ser de fundamento si la Corte nulifica sentencias por falta de mayoría del fundamento de los tribunales inferiores. Sí. No lo hace. Y si las sentencias de la Corte también son susceptibles de, por el imperio de la comunidad, sí, también podría plantearse la necesidad de que los jueces, cuando la falta de mayoría o de concordia en los argumentos, digo, no creo que ya se ha planteado, pero es un escenario posible también. Lo que sí es un escenario posible. Lo que se ha planteado muchas veces es la nulidad de una sentencia en la que hay mayoría en cuanto a la resolución. No hay este problema que planteé recién, que es muy serio, sino que esto está lleno de sentencias en las cuales hay una mayoría en cuanto a la resolución, pero no hay una mayoría de fundamento. Y frente a los planteos de nulidad de ese tipo, la Corte ha sido siempre muy coherente de rechazarlos todos, pero como vos acabas de decir, le aplica una vara distinta a los tribunales colegiados inferiores y en muchos casos anula sentencias de Cámara o de Cortes provinciales porque no hay una unidad lógica objetiva entre los votos, sobre todo en materia penal. Pero este es un tema que se sale mucho más circunscrito de hoy, la Corte de Tres. Es un problema que tiene mucho que ver con el hecho de que la Corte es la última instancia y cómo arreglas las cosas si no das la posibilidad de que Sí, resuelvan de yo esta iba manera. solamente al tema del alcance del concepto de discordia. Por supuesto que la discordia de fundamentos, Sí, es un tipo de discordia, sin duda. Lo otro que se me ocurrió también como comentario es con el tema de la ley, la vigencia de los 3 años, tal vez Sí. se interpreta al legislador, intenta interpretar al legislador, tal vez está relacionado con el cambio parcial de las composiciones de los congresos, digamos, cada 2 años. Ah, muy bueno eso. Entonces, como Muy que bueno. ese cambio parcial cada 2 años hace Muy y bueno. necesita un 2/3, tal Claro. vez haga necesario una nueva aprobación de la lista, porque Sí. eso de algún modo representaría, digamos, democráticamente la nueva lista. Bueno, ¿no? pero también con ese criterio se podría decir que se podría ir hacia un régimen donde se haga lo mismo respecto de los jueces. Bueno, sí, pero Hoy estuvimos en la los Corte. jueces no tienen garantizada digamos, Bueno, la Corte les aplica todo el mismo régimen, pero tenés razón. Hoy fuimos con Sofía y con Florencia a una actividad en la Corte donde un profesor visitante justamente se quejaba de la excesiva estabilidad, según él, de los jueces de la Corte. Pero eso me recuerda dos cosas que pueden llegar a ser el deleite de alguien que se desempeñe en altos cargos de la revista El Derecho. Una es que bueno, fui a almorzar después con un amigo y cuando salía entraba al restaurante un funcionario de la Corte, de rango alto, digamos, secretario de rango camarista. Y yo sabía de él de nombre, pero nunca lo había visto, pero mi amigo lo conocía y me lo presentó. Y me dice, bueno, tengo muy claro eso de que hay armas que podemos usar. Les estoy diciendo que tengan en cuenta los votos 2-1. Yo le dije, pero mirá que yo tengo un coautor, ¿eh? Cualquier cosa, mencionarlo a él, no a mí. Bueno, y la otra es que me sorprendió igual muchísimo, porque citó de memoria. Circuló. Y la otra circuló. Yo conozco a alguien que estaría muy contento. Sí, yo también, estás Tal vez entre los más contenta. leídos de la semana. Y la otra pasó ahí mismo, en el salón, mientras ustedes tomaban café y comían falsas madeleines. Se me acerca un secretario letrado de la Corte y también me dijo, leímos esto, lo estamos analizando, y yo por adentro pensaba un poco por lo que decíamos, no sé si será una buena idea que lo analicen y lo compren. Yo no sé si es la mejor idea permitirle a la Corte
resolver por 2 votos Ahora contra tenés que 1. escribir eso. Con esto voy ya a la parte final de mi Ahí tenés exposición otro artículo. por priorizar el café y las medialunas. No sé si es tan buena idea. ¿Por qué no usamos los conjueces? Dejemos que Estados Unidos haga eso. Ahora yo voy un poco para el otro lado. No nos quejemos del régimen de conjueces. Es lo que hay. Que 2 personas vayan a decidir, no sé, es como que me electrifica un poco y entonces digo, voy también a vos. Entonces digo, no sé, como le echaré la culpa a la persona que me pidió que escribiera algo sobre esto o qué. No, podés escribir ahora diciendo esto. Diciendo no lo sé contrario. si es tan buena idea. Como hace Lorenzetti. Claro. Primero decir una cosa y después lo contrario. No, solo una pequeña duda Sí. histórica. ¿Cuándo en la parte sí se pudo? Porque eso no Ah, lo sé. sí. El 2-1. Sí, yo no dije que se pudo, pero se pudo. Aunque cuando Es empecé, Es de 50 años. lo dije. ¿Yo lo dije hoy? No, hoy no, en el artículo. Ah, En el artículo. Que leímos, era para que sepas que nosotros también te leímos. Perdón, gracias. Sí, se pudo más o menos de 1885 a 1938. Yo creo que encontré, con la ayuda de 2 brillantes alumnos del siglo pasado, 56 sentencias me parece que encontramos. Yo imagínense, al principio cuando las veía decía, esto tiene que ser un error. ¿Cómo 2 contra 1? Claro, pero no sabía el telón de fondo, que es que en Estados Unidos esto era lo más normal. Pero después tampoco me daba cuenta de que el telón de fondo no era totalmente válido por el tema de los conjueces. ¿Por qué no llamaban a conjueces durante todo ese periodo que era igual? El régimen legal es igual que el de hoy. Solo hubo un periodo donde era imposible este argumento, que es un periodo en la época de Cristina Kirchner senadora, porque durante ese periodo la norma de mayoría ponía un número. Entonces decía, si la Corte tiene 7, 4 son mayoría. Si tiene 6, 4 son mayoría. Y así, pero cuando bajó a 5, ya volvió a la palabra mayoría absoluta que se puede contar sobre todos o sobre... Estefanía. ¿Es factible para hoy en Argentina con jueces en la Corte? O sea, si fue tal el descalabro con jueces que se quisieron nombrar. ¿Quieres repetirlo por dudas? Sí, gracias. Si hoy en Argentina ves viable el tema de con jueces para la Corte Suprema, con todo lo que causa intentar nombrar jueces, a ver decretos, si eso, no, si corresponde, bueno, pero digamos, si alcanzar la mayoría de senadores, ¿qué pasaría con 2 jueces, con uno que se nombra, ¿qué sería? ¿Lo usarían por todos lados? No sé. Sí, yo creo que sí, que totalmente es factible porque justamente el hecho de que hoy sea tan difícil nombrar a un juez de la Corte es lo que hace que nos tendríamos que empezar a acostumbrar todo el tiempo a tener con jueces. Está previsto en la ley, son estos presidentes de las cámaras, renovemos la lista y bueno, con jueces. Después supuestamente va a estar lleno de sentencias, lleno de sentencias donde haya voto con jueces y la gente va a empezar a decir, ¿qué es esto? La gente no sabe ni quiénes son miembros de la Corte. Sí, la gente no, pero No, ¿cómo bueno. es esto? ¿Cómo es esto? Che, nombremos a los jueces que faltan. Pero ¿saben qué? No le importa a nadie. Exactamente es eso, ¿no? Salvo a los que estudian precedente, que Bueno, quejan a eso- por... Estudia A eso presidente. iba. Bueno. Ella preguntó si es Sí. factible. Ella preguntó si es factible. Y yo te pregunto, vos dijiste si es factible. Yo te pregunto, ¿es conveniente? Y sé que esto lo poníamos el año pasado, pero como diría Claro. el público se renueva. Claro. Y lo que quiero preguntar es completamente qué valor tiene como precedente una sentencia dictada por la Corte Suprema con 1 o incluso 2 con jueces. Claro, esto está relacionado con la pregunta. Perdón, están diciendo que no se escucha. No, porque tu pregunta. Lo puedo preguntar Ah, de sí, nuevo. bueno. Yo preguntaba qué valor tiene como precedente una sentencia de la Corte Suprema que se dicta con 1 o incluso con 2 jueces. Gracias. Me hace acordar esta pregunta a una pregunta relacionada, que es la siguiente. Se los cuento con un caso real. En Estados Unidos había un fallo de la Corte de Estados Unidos que había sido resuelto por 4 votos contra 3. Vimos que esto es válido. Una Suprema Corte local de uno de los estados